Bienvenidos a la Universidad Rural de Guatemala en el curso de Mercadotecnia correspondiente a la 11ª semana del programa vigente, con el tema Métodos cualitativos de recolección de datos. El objetivo: que el estudiante conozca que los métodos más utilizados en la recolección de datos cualitativos en los procesos de investigación son la entrevista, el grupo focal, la observación, la recopilación de archivos y documentos. Tipos de variables. Variables cualitativas son aquellas que permiten la expresión de una característica, categoría, atributo, cualidad. Decimos que las variables pueden adoptar diferentes valores en el caso particular de las variables cualitativas. Si pueden adoptar dos valores, reciben la calificación de dicotómicas. Se dividen en dos tipos: nominal y ordinal. La nominal, cuyas características la categorizan, no tiene un orden preestablecido. Es aquella que toma valores que identifican una clase o categoría en las que se agrupan los objetos de estudio, cuando sus valores representan categorías que no obedecen a una clasificación intrínseca. Puede también presentar modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden. Establecen la distinción de los elementos en las categorías sin implicar orden entre ellas. Por ejemplo, género, nacionalidad, deporte, religión. Las ordinales tienen una característica que representan categorías, las cuales tienen un orden preestablecido. Cuando pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre él sea uniforme. Es uno de los niveles de medición que nos otorga la clasificación y el orden de los datos sin que realmente se establezca el grado de variación que existe entre ellos, ya que los datos ordinales son datos estadísticos que tienen la misma naturalidad, pero existe una diferenciación entre ellos que es desconocida. El ejemplo: las calificaciones, el nivel académico, etc. Datos cualitativos. La entrevista es el intercambio de ideas, opiniones, mediante una conversación que se da entre una o más personas, en donde el entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de la entrevista obtiene determinada información. La utilidad es recabar información de forma verbal a través de preguntas que proponen análisis. Tipos de entrevista: estructurada, libre, mixta de atención por competencias. Grupo focal es un método o forma de recolectar información necesaria para realizar una investigación, la cual consiste en reunir a un pequeño grupo de personas, normalmente
entre 4 y 10, con el fin de entrevistarlas y generar discusión en torno a un producto o servicio, idea, publicidad o promoción. Con ello se obtienen datos cualitativos necesarios para el desarrollo de la investigación. Esto se conoce también como una técnica cualitativa de investigación de mercado, la cual consiste en pedir a un grupo de consumidores que opinen de manera libre sobre un tema determinado o asunto de referencia. Se basa en presentarles una o varias alternativas que privilegien el mejor, permitiendo de esta forma conocer su posible éxito durante el lanzamiento al mercado objetivo. Observación es la que realizamos a través de documentos, grabaciones, documentales elaborados por otros. Observación indirecta, donde se revisan fuentes de información impresa, grabadas o videograbadas, documentales, películas o audios, las cuales van acompañadas de una ficha de registro. Se especifica claramente que se está observando, que estamos escribiendo. Observación directa es cuando los sujetos de la investigación son personas, paisajes y lugares que requieren que el investigador se traslade a ellas. Aplica la observación porque de ellos o de ellas recibirá una gran cantidad de información que será útil para el enriquecimiento del informe. La observación directa se divide en cuanto a la entrevista, ficha de observación diaria del campo. La recopilación es un instrumento de investigación general cuya finalidad es observar y obtener datos e informes a partir de fuentes documentales, con el propósito de ser utilizados dentro de los límites de una investigación en concreto. Se refiere también al proceso y al resultado de recolectar, reunir y recoger documentos en la actividad de la investigación. Se refiere también al uso de una gran cantidad y diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista a fin de desarrollar los sistemas de información requeridos. Determinación de la muestra. Muestra es una parte del universo que debe de presentar los mismos fenómenos que ocurren en él. Universo se entiende por el total de elementos que reúnen ciertas características de tipo homogéneo, los cuales son objeto de una investigación. Población es la totalidad de sujetos o elementos que tienen características comunes. Dicho de otra forma, una población es la totalidad de los miembros de una unidad de análisis, la cual identifica y describe a la población objetivo. Establece límites, especialmente de manera temporal, y sus atributos. Muestreo es la técnica de la cual se estudia la muestra y se explica la obtención de la representatividad de la misma. Adecuación al tamaño muestral requerido. Distribución de frecuencias.
Es el conjunto de puntuaciones ordenadas por categoría o intervalos que representan las veces que se repite un resultado o valor en los datos. Generalmente se presentan a través de una tabla de frecuencias. Frecuencia absoluta: suma de todas las frecuencias absolutas de todos los valores anteriores al presente más la frecuencia absoluta presente. Frecuencia relativa: consiste entre la frecuencia absoluta y el número total de valores. Porcentaje de frecuencia: representa una frecuencia porcentualizada, la cual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Porcentaje acumulado: es la suma de todos los porcentajes de las frecuencias anteriores al presente más el porcentaje de frecuencias presente. Diseño metodológico. Método analítico. Utilizando esencialmente en el momento del procesamiento de la información recopilada, esto durante la primera etapa del proyecto, la misma que una vez seleccionada extractará los elementos fundamentales de nuestro objetivo e hipótesis de trabajo. Método sintético: será utilizado en la elaboración de las conclusiones, las mismas que permitirán la elaboración de nuestras recomendaciones para la solución del problema de la investigación. Posteriormente, para evaluar los cuadros, las entrevistas y en el momento de elaborar el resumen del marco teórico. Método inductivo: método que es utilizado tanto en la recolección de la información así como en la elaboración del marco teórico, al establecer las categorías desde lo general a lo particular, tomando como referencia el marco dogmático. Método deductivo: es empleado en la elaboración de conclusiones y recomendaciones. Respecto a las conclusiones, determinará los resultados del proceso de investigación y para ser coherente con lo estudiado. Respecto a las recomendaciones, a fin de proyectarse a futuro y que la propuesta sea presentada, se aproveche para enriquecer el conocimiento sobre la investigación. Método estadístico: este método se utiliza desde el momento que se recoja la información, así como cuando se trabaje con la población y la determinación de la muestra. De igual manera, para la elaboración de resultados y la discusión de los mismos, así como establecer los datos estadísticos recogidos. Método histórico: se emplea al momento de la búsqueda de antecedentes referentes al tema de la materia a investigar, así como trabajos de investigación realizados previamente relacionados al mismo y o ensayos publicados en las revistas especializadas. De esta forma, damos por finalizada la 11ª semana del curso de Mercadotecnia con el tema Métodos cualitativos de la recolección
de datos. Al final encontrarán 3 preguntas de selección múltiple, las cuales, previo a su respuesta, deberán ser analizadas, consensuadas para buscar la respuesta correcta. Agradecido por su atención.